Y sobre ese panorama que hemos estado platicando en los últimos minutos, en las últimas semanas, de una estrategia de seguridad fallida, se podría decir, por parte de las autoridades. Vemos que siguen llegando elementos de seguridad federal a distintas entidades. Ya veíamos allá en Celaya, también en Colima, pero la inseguridad continúa. Estos hechos violentos se siguen registrando. Y para hablar de este tema, saludo con gusto a Eunice Rendón. Ella es experta en seguridad, prevención y migración. Eunice, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente día. Pues comentarte, ya veíamos estas estrategias que han implementado autoridades federales ya desde hace tiempo, traer a elementos de seguridad supuestamente para que mejoren las cosas, pero el panorama es totalmente diferente a la lectura que ellos le dan. Bueno, mira, creo que hay varias problemáticas hoy sobre la mesa. Como tú bien dices, además, hemos tenido unas últimas semanas muy álgidas en temas de seguridad. Hemos tenido asesinatos ya en 2 velorios. Tuvimos el asesinato del presidente municipal de Aguililla, luego de alguien de sus trabajadores, las matanzas en Zacatecas, en Michoacán, en diferentes puntos del país, Tamaulipas y Colima, siendo también centros importantes de esta violencia homicida que se ha dado. Algunos operativos federales, incluso que considerados por la Fiscalía General de la República, específicamente por la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, en fin, todo esto se ha dado en estas últimas semanas y sin embargo, como bien dices, pues seguimos viendo esta violencia homicida, no es algo que haya podido frenarse. Ha habido en términos numéricos algunas disminuciones, unos altibajos en este último sexenio, sin embargo, pues nada significativo, es decir, sigue siendo un problema importante y sobre todo pues estos eventos grandes que vemos y muy visibles pues en términos de la violencia. Entonces, primer error creo primer punto a considerar, es que no podemos estar hablando que solo son muertes entre ellos, porque se suele decir mucho eso. No, son matanzas que se dan entre grupos del crimen. Sin embargo, siguen siendo homicidios y sigue siendo un problema de violencia e inseguridad. Las personas que entran al crimen tampoco salen de Marte, son personas que fueron reclutadas y que también hay un factor social y un factor de prevención que está faltando para que haya menos personas dispuestas a incluirse en esta cadena criminal. Entonces, eso es lo primero. Segundo, también estos operativos que mencionas. Creo que parte del problema es que hemos descuidado las policías a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal. Es decir, le hemos apostado tanto a la Guardia Nacional, que sí ha crecido en su despliegue, que sí es una institución, pues que ahí se va fortaleciendo poco a poco, que hoy tenemos un despliegue muy grande en el país, ¿no? De muchos elementos, creo que más de 100,000 elementos de la Guardia, 113,000 elementos, me parece, de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, lo cual es mucho porque nunca antes tuvimos un despliegue de esta naturaleza, ni siquiera con la Policía Federal. Entonces, el problema creo está básicamente en que la Guardia Nacional, en cómo van a actuar la Guardia Nacional de la mano con las policías estatales y municipales. Hay el 95% de los delitos son del fuero común y eso nos tiene que quedar claro. Mientras no tengamos una policía local fuerte, aunque tengamos toda la Guardia Nacional y todos los militares en la calle, no nos va a alcanzar para disminuir la inseguridad que hay en el país, porque hay muchos factores de proximidad, de prevención social de la violencia y el delito, de perspectiva de género, de trabajo con poblaciones vulneradas que se tienen que llevar a cabo, y ahí sí noto yo una incapacidad aún de la Guardia Nacional. Le falta fortalecer todavía estas aristas. Por el otro lado también la Guardia Nacional ha hecho un gran despliegue y hace una gran presencia, pero sí, mucho de esto termina siendo una disuasión por presencia, pero no necesariamente un involucramiento de lleno en las problemáticas de seguridad de los estados y de los municipios, y creo que esa es parte pues de este segundo problema. Y el tercero, pues que han desaparecido prácticamente los fondos para apoyar y para fortalecer las policías municipales. Nadie puede creer que solamente con una Guardia Nacional vamos a atender un fenómeno tan complejo y con tantas aristas y con tantos factores de lado. Entonces, la desaparición, por ejemplo, del Fortasec ya hace casi 1 año y medio, bueno, es parte de este problema. Queremos hacer un modelo nacional de policía y justicia cívica que hoy está anunciado por la Federación, que está promovido por la Federación, pero a la par de eso no tenemos o no
hacemos nada, digamos, desde los fondos federales para que las autoridades locales cuenten con los recursos adecuados para una policía fuerte, confiable, con elementos. Es decir, hemos visto también en los últimos días algunas encuestas de cómo los propios policías se compran sus armas, se sienten en la indefensión, se sienten poco protegidos, poco formados, poco capacitados. Entonces sí tenemos que apostar por esta fuerza local que son las policías municipales y que son muy, muy importantes en nuestro país. Tenemos que ver cómo renovar los fondos que se quitaron, como este Fortasec, que era una bolsa que iba pues a donde se concentraba el 65% de la incidencia delictiva en el país, a estos municipios justamente llegaba, que sí, que tenía corrupción, que había que revisar la transparencia y la pertinencia del uso de estos recursos, sin duda, pero no es desapareciendo las cosas que vamos a lograr eso, es poniendo medidas ad hoc, fortaleciendo esquemas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública lo que tiene que hacer es fijar montos máximos de costos y calidades mínimas de los mismos, porque pues así es la forma de cuidar los recursos y de que entonces sí tengas esa transparencia sin tener que eliminar los recursos de los presupuestos y de plano dejar en la total indefensión a las policías locales. Totalmente de acuerdo contigo, Eunice. Y a mí hay un tema que la verdad me llama muchísimo la atención. Veíamos hace unos días 18 gobernadores, o más bien este fin de semana, 18 gobernadores, pues levantaron la voz ante este comunicado de respuesta que manda el gobierno federal al Parlamento Europeo, y no hemos visto una situación similar ante el panorama de inseguridad que se vive en el país, la violencia que se vive en el país, que principalmente hemos visto se ha dado en estados que son encabezados por morenistas. ¿Cuál sería tu opinión? Mira, yo creo que este es un tema nacional, es un tema que a todos los partidos debe importar y a los estados de todos, donde están implicados todos los colores, ¿no? Es un tema, la seguridad, en el que no debemos politizar. Creo que estos pronunciamientos se tendrían que hacer más bien en acción, es decir, no solo en preocupación, sino cómo vamos a hacer todos los gobernadores para apostarle, planeando mejor con la federación, cómo vamos a fortalecer entre todos estas policías locales que urge que estén activas, que estén operativas, que verdaderamente estén fuertes y capaces y próximas a la gente en el territorio, por muchas de las eventualidades que suceden día a día. Entonces sí creo que hace falta pues esa fuerza desde todos los gobernadores y despolitizar este tema que es la seguridad. Ahí sí no creo que podría, ahí sí no tenemos que irnos por un tema político, es de todos y todos tenemos que participar. En cuanto a lo del comunicado, pues me parece más que es un plan de, pues ahora apoyen todos, porque fue muy desafortunado este comunicado del Parlamento, pero además de desafortunado en su falta de diplomacia, lo más triste es que no tiene un solo dato duro, pues no tiene un solo argumento, solamente son pues insultos y respuestas de mucho coraje pareciera, pero además de diplomacia le faltan datos duros pues para poder realmente justificar lo que ahí se quiere justificar, ¿no? Entonces yo creo que en la seguridad sí hace falta un pacto nacional, una fuerza de los tres órdenes, incluso un llamado al sector privado y otros sectores a colaborar en este fortalecimiento de las policías. Y en un tema que yo siempre subrayo y creo que es muy importante no olvidar, no va a servir de nada tener a todos los militares y toda esta fuerza tan reactiva y de control si de una vez por todas no lo tomamos en serio y vamos a las causas que generan los fenómenos de violencia y de delito, a ese tejido social que se nos ha desquebrajado en el país y que el presidente prometió atender, y creo que eso era algo muy bueno, pero atenderlo no pasa solo por decirlo. Hay que llevar programas, hay que focalizar, hay que ir y quitarle al crimen organizado, pues ahora sí que de las manos a estos recursos humanos que nos está reclutando, porque repito, todas estas personas que están hoy en estos diferentes grupos, en estos enfrentamientos, pues no salieron de Marte, son seres humanos y son mexicanos. Y creo que tendríamos que estar dando la batalla ahí de manera conjunta. Muchísimas gracias, Eunice Rendón, por esta plática. Estoy segura vamos a seguir abordando este tema en próximos días. Muchas gracias a ti, Lidia. Hasta luego.